y de excentricidad nativa. Los alemanes también estaban desarrollando el radar, pero se concentraban en sus aplicaciones ofensivas y no defensivas. Los ingleses podían parecer caprichosos, pero su sistema funcionaba. El radar fue una de las claves de la minúscula ventaja que el mando de cazas tuvo sobre la Luftwaffe en la batalla de Inglaterra. Sin él, la batalla se hubiera perdido. Los bombarderos alemanes despegaban de sus bases del norte de Francia, adoptaban su formación y volaban hacia el Canal de la Mancha. Entonces eran detectados por los radares costeros. La información se transmitía al cuartel general del mando de cazas y al cuartel general del grupo de caza divisionario. El mando de cazas daba entonces la orden de atacar. Mientras tanto, la artillería costera antiaérea disparaba contra los bombarderos en cuanto se ponían a tiro. Pero para no derribar aviones propios, los cañones dejaban de disparar por orden del cuartel general de grupo antes de que los cazas despegasen. Se enviaban las órdenes de despegue de los cazas a los aeródromos implicados. Los aviones despegaban y eran dirigidos hacia los bombarderos por el centro operativo del sector. La Luftwaffe subestimó fatalmente la importancia de la cadena de radares de vigilancia. Solo en una ocasión, el 12 de agosto de 1940, lanzó una operación concertada sobre las 4 estaciones de vigilancia más importantes de la costa sur. Las incursiones de bombarderos en picado silenciaron una de las estaciones durante 24 horas, pero las otras 3 siguieron transmitiendo. Los alemanes fueron incapaces de detectar la menor fisura en la red y no insistieron. Así dejaron escapar su oportunidad. Como dijo el comandante alemán de cazas Adolf Galland, en esa batalla teníamos que fiarnos de nuestros propios y humanos ojos, pero los pilotos británicos se basaban en el ojo del radar, mucho más fiable y a distancia mucho mayor. En septiembre, la Luftwaffe decidió bombardear Londres y los principales puertos y ciudades industriales ingleses. El bombardeo diurno fue reemplazado por una ofensiva nocturna que duraría 8 meses, hasta mayo de 1941. Ahora le tocaba a la Luftwaffe tomar la iniciativa en la oculta guerra tecnológica. En junio de 1940, el consejero militar de Winston Churchill, el profesor Lindemann, avisó al primer ministro de que los alemanes habían desarrollado un sistema de haces electrónicos que permitía bombardear a ciegas. La inteligencia científica británica sabía que el nombre en clave del sistema era Knickbein, pierna doblada, pero tenía que descubrir sus secretos. Los pilotos alemanes que volaban siguiendo uno de estos haces recibían una comunicación ininterrumpida. Si se apartaban de su rumbo, el código Morse solo les comunicaba puntos o rayas. Cruzando otro haz con el primero, los pilotos sabían dónde soltar sus bombas. La inteligencia británica reveló pronto el Knickbein. Un Avro Anson de la RAF detectó y siguió uno de estos haces primarios por encima de los Midlands. Se cruzaba con el haz de bombardeo sobre la fábrica de Rolls-Royce de Derby. Detectados los haces, los británicos los interfirieron. En octubre de 1940, cuando la Luftwaffe empezó a utilizarlos masivamente, las interferencias eran bastante potentes para anularlos casi por completo. Otro sistema más sofisticado esperaba su oportunidad y se empleó exclusivamente en una formación de reconocimiento de élite, la KGR-100. El sistema X-Verfahren utilizaba 2 estaciones. La primera, de nombre clave Besser, transmitía el haz direccional del bombardero. El bombardero seguía un haz que se cruzaba con otros 3 emitidos por la segunda estación. El primero avisaba al piloto de que se acercaba a su objetivo. En la segunda intersección, el piloto activaba un temporizador de bombardeo. Al cruzar el tercer haz,
el piloto activaba el segundo botón del temporizador que permitía la caída automática de las bombas sobre el blanco. En las primeras fases de la batalla de Inglaterra, la defensa antiaérea fue casi totalmente inútil. Los cañones antiaéreos tranquilizaban a la gente, pero no suponían amenaza alguna para los bombarderos. Algunos cazas nocturnos transportaban radares de intercepción controlados desde tierra, pero eran muy primitivos. Los criptógrafos británicos de Bletchley Park eran algo más refinados. Estaban empezando a descifrar los secretos de la máquina alemana de códigos Enigma. Los mensajes de Enigma transmitidos en Morse eran interceptados por los escuchas del servicio de alto secreto Y y descodificados en Bletchley Park. Añadiendo esto a los interrogatorios de los tripulantes capturados, la inteligencia británica logró hacerse una idea de cómo funcionaba el sistema X y su conexión con el KGR-100. Pero los bombarderos alemanes podían seguir disfrutando. Los alemanes emplearon los haces X la noche del 14 de noviembre de 1940, mientras el KGR-100 marcaba el camino de 400 bombarderos hacia la ciudad de Coventry, un centro de la producción británica de guerra. El corazón de la ciudad quedó arrasado. Su famosa catedral fue reducida a escombros. Pero los días del sistema X estaban contados. Los británicos habían conseguido hacerse con uno y lo empleaban para interferir los demás haces. Las balizas señuelo, de nombre clave Starfish, hacían la vida de los pilotos de la Luftwaffe cada vez más difícil. Lo mismo ocurría con el Mikon, sistema de radiofaro oculto, con el que las señales de frecuencia media de los radiofaros alemanes eran interceptadas y reorientadas para confundir a la tripulación del bombardero. La batalla alcanzó un equilibrio en el que las defensas antiaéreas eran incapaces de infligir graves pérdidas a la Luftwaffe y los bombarderos medios de esta no podían asestar un golpe definitivo sobre las ciudades inglesas. La campaña de bombardeo alcanzó su punto culminante en mayo con una brutal incursión sobre Londres en la que se iniciaron 2.000 incendios y murieron 1.500 personas. Pero el Blitz estaba en las últimas. Los ejércitos de Hitler se concentraban en las fronteras soviéticas. La preparación para la invasión de Rusia, de nombre clave Operación Barbarroja, estaba terminada. La gran mayoría de los bombarderos que atacaban Londres pasaría al frente oriental para apoyar el avance de los ejércitos de tierra. A casi 2.000 kilómetros al oeste, Londres se lamía las heridas. Una vez más, los bombarderos habían logrado pasar. Habían causado terribles daños en Londres y otras grandes ciudades, pero no destruyeron la moral de los británicos ni su industria de guerra. Las vidas individuales y la vida de la nación siguieron adelante entre las ruinas. También la RAF estaba aprendiendo de una forma muy dura. En diciembre de 1939, una incursión diurna de 24 Wellington sobre la base naval enemiga de Wilhelmshaven fue destrozada por los ME-109. Para sobrevivir en los cielos alemanes, los bombarderos de la RAF tendrían que volar de noche. Pero en 1940, los bombarderos nocturnos no volaban guiados por haces electrónicos, sino a tientas, y no causaron grandes daños a la industria alemana. En 1941, el mando de bombarderos era el tema de una discusión entre servicios. La Armada Real presionaba para emplear los recursos del mando en la batalla del Atlántico. El poder aéreo era una de las armas más importantes para luchar contra las jaurías de submarinos. La Armada argumentaba que los bombarderos de la RAF se aprovecharían mejor contra los submarinos y sus bases que en Europa continental. La supervivencia de Inglaterra se jugaba en el Atlántico y los bombardeos estratégicos consumían gran parte de la producción de aviones y recursos científicos.
Un informe del Ministerio del Aire de agosto de 1941 confirmó la ineficacia del mando de bombarderos contra objetivos en Alemania. Cuando volaban sobre el Ruhr, solo 1 de cada 10 tripulaciones lograba colocar sus bombas a menos de 7 kilómetros de su blanco. Un navegante del mando de bombarderos recuerda: la consecuencia de todo esto, el navegar a tientas, de los fallos en la predicción del tiempo, si el viento era impreciso o el tiempo estable, si existían o no observatorios, todo esto significaba la posibilidad de equivocarse de ciudad. La protección de los cazas nocturnos alemanes también había mejorado con la introducción de radares de corto y largo alcance. Esto permitió que los cazas nocturnos despegaran para una versión nocturna de la batalla de Inglaterra. Los reflectores se concentraban sobre los blancos principales. El arquitecto de la defensa antiaérea alemana era el general Joseph Kamphuber. Kamphuber desplegó la mayoría de sus reflectores y cañones antiaéreos por detrás de sus radares costeros y por delante de otra serie de radares que llegaban de Bélgica a Schleswig-Holstein. Las principales ciudades y los centros industriales del Ruhr estaban rodeados por focos y artillería antiaérea. El sistema recibió el nombre de la línea Kamphuber. Luego, Kamphuber trasladó las baterías de reflectores que en un principio habían colaborado con sus cazas nocturnos a las ciudades y diseñó un sistema de sectores en los que patrullaría un solo caza nocturno controlado por radar. Los bombarderos británicos mataban ahora a civiles alemanes al mismo tiempo que las defensas alemanas mataban tripulaciones de bombarderos. Las posibilidades de que una tripulación completara su turno de 30 salidas eran de 1/3. La moral empezaba a bajar. El problema se compensó enviando bombarderos solos, de forma sistemática y escalonada. Se suponía que esto prolongaría los terrores nocturnos de los alemanes, pero se consiguió al precio de sacrificar el principio de concentración sobre un blanco. A la desesperada, el jefe del Estado Mayor del Aire, el mariscal Sir Charles Portal, propuso a Winston Churchill un plan para fabricar 4.000 bombarderos, lo que hubiera consumido todos los recursos de la economía británica de guerra. Según él, los bombardeos podían ganar la guerra. Churchill rechazó el plan. La guerra iba a durar 3 años más antes de que el mando de bombarderos estuviera en condiciones de llevar a cabo misiones de castigo en el corazón de Alemania. El primer bombardero pesado del mando fue el Short Stirling, que entró en servicio en 1941. Era un aparato desgarbado, pero muy sólido. Uno de ellos sobrevivió a una colisión frontal con un caza alemán. A finales de 1941 el mando de bombarderos disponía de 150 Stirling. Al Stirling le sucedió el Handley Page Halifax. El último bombardero pesado que entró en servicio fue el Avro Lancaster, diseñado en 1936. Ahora el mando ya tenía los instrumentos necesarios. El típico bombardero medio de principios de la guerra, el HE-111 por ejemplo, podía transportar 1.800 kilos de bombas con una autonomía de 2.200 kilómetros. El primer bombardero pesado de la RAF, el Short Stirling, podía llevar 4 veces más bombas con una autonomía de 1.100 kilómetros. El Handley Page Halifax podía transportar 3.000 kilos de bombas a 3.500 kilómetros. El Avro Lancaster transportaba unos 7.000 kilos con autonomía para 3.000 kilómetros. La llegada masiva de estos bombarderos coincidió con una nueva orientación. La presión principal de las operaciones del bando de bombarderos se ejercería en bombardeos generalizados sobre ciudades alemanas y no en incursiones de precisión sobre la industria de guerra. El 75% de las bombas británicas caería en objetivos generales.
El profesor Lindemann proporcionó en un